Estaba prendido. Quiero darle las gracias, hermanos, por el tiempo de acompañamiento que han tenido ustedes para con nosotros. Mi esposa les manda muchos saludos. Sigue en recuperación y estamos por ello muy agradecidos al Señor. Él es bueno. Él es bueno. Estamos aquí, David está tratando de conectar la laptop para compartir con ustedes. Usualmente yo así lo hago por varias razones y tengo ahí todo mi texto, no solamente las notas y el bosquejo, yo escribo completamente todo el mensaje. Quiero decirles que es una manera muy personal de hacerlo. Hay quienes dicen que no lo debe de hacer, hay quienes dicen que no se debe de subir ni siquiera con sus notas al púlpito. Conocí a un pastor que decía, usted no puede subir a un púlpito con un sermonario, porque anteriormente pues no había las computadoras, pero escribían sus notas y sus sermones. Usted debe de subirse con el mensaje que va a dar. Son opiniones y son muy variadas. Hoy en día usted se sube no con un sermonario, se sube con una biblioteca de miles, de millones de libros. ¿Es válido o no es válido? Yo no sé qué es lo que usted piense. Lo válido es que Dios hable. Hay quienes dicen que ni siquiera debe de predicar un sermón que alguien haya predicado. Si ese sermón es de ese predicador y no es de Dios y no es la palabra de Dios y no hay algo que enseñar, no lo use. Si es de Dios. Juan el Bautista tenía solamente un sermón. Y era el mismo que repetía todo el tiempo. En el inicio de mi ministerio yo decía, ya sé lo que sigue de ese sermón, ya sé lo que sigue de esa predicación, porque aquel predicador lo escuché varias veces, un predicador internacional, reconocido internacionalmente, y yo ya sabía lo que venía. Y se reía mi jefe cuando le decía, mira, ahorita va a decir esto, porque ya lo había escuchado 3 veces. ¿Es válido? Yo me preguntaba, ¿será válido que uno vuelva a repetir un sermón que ya presentó en alguna ocasión? Yo me preguntaba. Mi profesor de evangelismo me sorprendió. Lo había conocido yo a él predicando y era un pastor al que no había conferencia de evangelismo en los Estados Unidos donde él no fuera invitado. Y lo escuché predicar un sermón en la capilla del seminario. Y ese sermón yo ya lo había escuchado de labios de él, en la conferencia de evangelismo, antes de que yo estuviera en el seminario. Y ahí me puse a responder a las preguntas que yo tenía. Si es de Dios, lo podrá repetir. Juan el Bautista tenía solamente uno y ese lo repetía todo el tiempo. Se lo dejo solamente como un comentario previo. Yo quiero, hermanos, agradecer por la oportunidad. Es una experiencia comunicativa. Aquí lo tengo todo. No se olvide de venir al púlpito con su Biblia. Usted está comunicando algo. Alguien le puede entender, pero otros no. Y otros van a leer o a recibir un mensaje de que usted no está usando la Biblia. Es una comunicación y por ahí empieza. Quiero entonces, mis amados hermanos, después, no sé si el tiempo me vaya a alcanzar, siempre lucho con eso, pero quiero aprovechar el tiempo y no sé si esto vaya a resultar bien. Quisiera que ustedes, por favor, me dieran sus observaciones al final de la predicación, porque voy a hacer lo siguiente. Quiero presentar a ustedes parte de unos principios que yo estoy aplicando en un libro que estoy terminando de escribir sobre la predicación. Se llama Predicación Didáctica, haciendo discípulos desde el púlpito.
Yo soy uno de los que creen que los discípulos se pueden hacer. Algunos dicen que los discípulos se hacen solamente uno a uno. No estoy de acuerdo. El Señor Jesucristo ciertamente lo hizo con la mujer samaritana, uno a uno. Lo hizo ciertamente con Nicodemo, uno a uno. Lo hizo con 3 en el monte de la transfiguración. Lo hizo con 12, lo hizo con multitudes. Decir que el discipulado es uno a uno, esa es una metodología. Decir que hay una teología de la predicación es una cosa, y decir esta es la teología. Y yo tuve cuidado cuando escribí una teología de la predicación, porque esa es una, no es la, es una, es mi teología. En ella yo abordo algunos asuntos de la contextualización, así es de que esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes, y cuando hablo de contextualización, es el contexto en el que estamos predicando. Usted no me va a escuchar en una iglesia común mencionar de los verbos del griego y del hebreo. Es otro contexto completamente diferente. Aquí sí lo voy a hacer. Vamos entonces, hermanos, a tratar de aplicar algunos de esos principios, haciendo discípulos en la predicación didáctica, haciendo discípulos desde el púlpito. Y mientras vaya presentando la predicación, a ver si resulta, porque usted dice, yo vine a escuchar un sermón, no a recibir una clase. Yo he dicho que debemos de aprovechar cada espacio para aprender. Y como no tengo mucha oportunidad de estar con ustedes, la quiero aprovechar. Aproveche cada espacio con sus discípulos en la iglesia para darles enseñanza. Este es un principio, no lo desaproveche. No es que tenga que venir con un bosquejo y usted haya preparado que se me va a atravesar aquí las aves y yo les diga, miren ustedes las aves del cielo. Ya había preparado la ilustración, es en el contexto de la vida diaria. Y vamos caminando en el contexto de la vida diaria y vean ustedes, miren los lirios del campo. Es que yo ya había mandado a alguien que los pusiera ahí porque íbamos a pasar por aquí. Tenemos que hacer discípulos a cada momento y en cada instante y aprovechar toda ocasión para la enseñanza. Así es que la predicación didáctica, amados hermanos, no es el método, es un método. Es un método. Cuando abordamos la predicación didáctica, entonces, haciendo discípulos desde el púlpito, amados hermanos, nos puede dar buenos resultados. Inténtelo. Permítame comenzar en esta reflexión con una afirmación indiscutible para el fondo y el contenido de lo que vamos a presentar. Estamos hablando de discipulado. La fortaleza espiritual, amados hermanos, no es entonces una opción. No es una opción. No es una opción para ilustrar, para hacer más bonito al discípulo. Es una urgencia. Subrayo la palabra, es una urgencia existencial. De eso se trata, porque la iglesia tiene que salir a ser discípulos. Y vamos a hablar entonces de discípulos fuertes para la gloria de Dios. Hay algunos pastores que se van a ser muy enfáticos y les van a repetir el título del sermón una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque el título del sermón debe de englobar el contenido de todo lo que usted va a decir. De eso vamos a hablar. Y de lo que vamos a hablar aquí es solamente de ese versículo. Entonces, en esta institución educativa, donde nosotros intencionalmente cultivamos la teología, donde nosotros mismos deseamos e incentivamos a los estudiantes a amar la palabra de nuestro Dios, nos esforzamos por forjar líderes con carácter que sirvan a nuestras iglesias para la edificación del reino. Y no podemos dejar, amados hermanos, de reconocer que el mayor peligro no es la ignorancia doctrinal.
Ese no es el mayor peligro. El mayor peligro es la debilidad espiritual. Podemos ser exégetas brillantes y al mismo tiempo creyentes muy frágiles, débiles. Podemos dominar los idiomas bíblicos y sin embargo no tener fuerza para resistir la tentación cuando ésta asoma. Nos va a hacer falta fuerza para continuar en la vocación sagrada a la que Dios nos ha llamado. Y es por eso que el apóstol San Pablo declara aquí en Efesios capítulo 6, versículo número 10, un llamado urgente, una vida resistente y dependiente del poder de Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto, mis amados hermanos, es una frase corta. Es tan corta, pero es densa, es rica, es estratégica. No es meramente un buen deseo piadoso. Es un mandato apostólico que reclama obediencia. Y como veremos, es entonces el fundamento de una vida ministerial que no solo sobreviva, sino que glorifique al Señor en medio del desgaste. Que glorifique al Señor en medio de la oposición. Que glorifique al Señor nuestro en medio del cansancio espiritual. Los tres pensamientos de este mensaje son los siguientes. Por lo demás, es un recordatorio que nos sitúa en el marco de todo lo aprendido. El contexto. Fortaleceos en el Señor es un llamado a depender de una fuente que no se agota. Y en el poder de su fuerza, una invitación a vivir en el dinamismo del poder divino. Y al final, concluiremos con una declaración clara de misión para todos nosotros de esta comunidad teológica. Punto número 1. Hay quienes dicen, no diga punto número 1. Si no lo quiere decir, no lo diga. Si usted piensa que eso puede ayudar a su discípulo a recordar con mayor claridad, dígalo. Estamos hablando de métodos. Este es el mío. No es el método, es un método. Al iniciar esta sección entonces con la expresión por lo demás, Pablo no está simplemente cerrando una carta como quien concluye un correo diciendo finalmente. O no está diciendo en resumen, no. En realidad esta frase, amados hermanos, traducida del griego tulaepú, tiene una función estratégica en su argumento. Marca un viraje completo en el tono y la intención del mensaje. El apóstol San Pablo no solo está cerrando una carta teológica. El apóstol San Pablo está abriendo un dinamismo espiritual de aplicación urgente. Por lo demás, entonces aquí viene un cambio de tono en la carta. Hasta este punto, en la epístola, Pablo ha trabajado cuidadosamente los fundamentos teológicos de la salvación. El capítulo 1 al versículo número 3. Y ha comenzado a aplicar a la vida cristiana, a la comunidad y en la vida personal, en el capítulo 4 al 6. Y ahora aquí, en el versículo 10, introduce la dimensión de la guerra espiritual y el conflicto invisible. Por eso, por lo demás, no es una fórmula de despedida, sino una manera de decir, a la luz de todo lo que les he dicho sobre su identidad en Cristo,
Ahora hay algo que deben hacer de manera urgente. Así que, mis amados hermanos, esa frase conecta el pasado doctrinal con el futuro práctico del creyente, la vida cristiana. Este es un recordatorio del discipulado integral. Por lo demás, también nos recuerda que el discipulado no termina con saber. Escúchelo, no termina con saber. Que pase al frente, le pongan una estrellita después de repetir de memoria un texto bíblico. El discipulado cristiano no es eso. Ahí empieza, eso es enseñanza, son las primeras bases de la enseñanza. Pero de igual manera no termina con saber, sino con resistir. Es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Que el conocimiento teológico, mis amados hermanos, si no desemboca en resistencia espiritual y lo expresa en obediencia cotidiana en la vida diaria, es solo acumulación estéril, infructuosa, vacía y barata. No importan las calificaciones, ni siquiera importan los grados académicos que obtenga si no entiende que su obediencia cotidiana no es lo que tú decides hacer, sino en entender lo que tu Señor quiere que hagas. Y a Él no le puedes decir, no tengo tiempo, si no lo entiendes, si no se lo preguntas. Abrazado al pie de la cruz, entonces va a resultar en vano. En el contexto del seminario Lacey, esto tiene implicaciones directas. Podemos pasar horas en clase de griego, en debates exegéticos, o en conversaciones sobre escatología o metodología, pero si no entendemos que estamos en medio de una batalla espiritual real, todo ese saber puede quedar flotando solamente en la teoría. Por lo demás, dice Pablo, y esta expresión nos sacude, nos tiene que confrontar. Porque es como si el apóstol San Pablo dijera, ahora que conocen su posición en Cristo, es hora de pelear como corresponde. Después de que usted hace una explicación, tiene que hacer una aplicación. Mis amados hermanos, que estudiantes, cuerpo docente, personal administrativo, todos los que laboramos aquí en el seminario. Este llamado es para todos nosotros. Cuando dice por lo demás, implica que la formación que recibimos aquí no es el fin, que la información y la formación que recibimos aquí es el medio para fortalecernos y enfrentar con sabiduría y con valentía los desafíos del ministerio. Pregunta retórica, porque es comunicación. Retórica porque no espera que le estén respondiendo de allá, pero que se hagan la pregunta. ¿Cuáles son esos desafíos? Hay muchas cosas que aprender, por supuesto, aquí en el seminario. Pero no olvidemos, por favor, esto. Lo que viene después del aula es la vida real. Y esa vida exige fuerza espiritual. Por eso, este primer punto nos prepara para el segundo, ya que si debemos fortalecernos, necesitamos saber en qué fuente debemos hacerlo. Y aquí vamos a hacer una transición. ¿Por qué hacemos una transición? Porque estamos hablando de comunicación. Porque usted tiene que ayudar al oyente a entender que está cambiando a otro asunto. Está
transitando, estamos comunicando. No es una comunicación escrita, es verbal. Recuerde entonces la transición. Así que, habiendo entendido que por lo demás, nos ubica en un punto crucial de la vida cristiana, entre el saber y el hacer, entre la teología y la práctica espiritual, estamos ahora listos para recibir la siguiente exhortación. Fortaleceos en el Señor. Predicación expositiva. ¿Qué significa esto exactamente? Cuando el apóstol San Pablo está diciendo fortaleceos en el Señor, ¿cómo se fortalece uno espiritualmente en medio del cansancio? Porque, oiga, nos cansamos. Cansancio físico. Nos cansamos, pero no corremos. Nos cansamos. Hay cansancio moral, nos cansamos. Hay cansancio, mis amados hermanos, espiritual. ¿Cómo se fortalece uno en medio de la ansiedad o de la duda ministerial? Vamos a descubrirlo en la siguiente enseñanza de este mensaje. Punto 2. Cuando dice fortaleceos en el Señor, una vez más Pablo está entonces estableciendo el giro discursivo con esa frase. Y él está lanzando una orden directa, enfática y pastoral. Fortaleceos en el Señor. No es una sugerencia. No es mucho menos, mis amados hermanos, una idea bonita para imprimir en una taza o llevarla en una camiseta, en una playera. Es una exhortación imperativa. Es una exhortación imperativa que pone el énfasis en nuestra fuente de fortaleza y no en nuestra personal. La voz pasiva es una acción que se recibe. En el griego original, el verbo traducido como fortaleceos está en voz pasiva. Lo que indica, mis amados hermanos, que no somos la fuente de nuestra propia fuerza. Se recibe, sino que dependemos de una fuerza mayor. En otras palabras, no es una fuerza propia, es una fuerza recibida. Y esta verdad es fundamental para nuestra vida espiritual, especialmente, mis amados hermanos, en el contexto del ministerio cristiano. Porque mire, no se trata de haz lo mejor que puedas, échale ganas. Hermano, aprenda a ser fuerte. No se trata de eso, sino de recibir la fuerza del Señor en comunión con Él. Ese detalle gramatical nos enseña entonces algo profundo. El cristiano no se autofortalece, como predican muchos gurús del evangelio, diciendo, decláralo, confiésalo, reclámalo y apropiate por la fe de Él, sino que el cristiano se deja fortalecer. ¿Dónde radica esa fortaleza? ¿En dónde se encuentra? ¿A qué nos invita el Señor en su palabra? Esta orden, mis amados hermanos, no nos deja en el aire. Pablo no dice simplemente, ánimo o mantente fuerte, échale ganas, compadre, sino que especifica la fuente, dice, en el Señor. Esta pequeña frase proposicional tiene una carga teológica, porque nos remite a nuestra identidad en Cristo. Nos remite a la unión vital que tenemos con Él. Desde el momento en el que nosotros creímos, que no le digan que hasta que usted hable en lenguas. Es el Cristo que habita en su corazón, que mora en su propia vida, en el que hemos creído. Estar entonces en el Señor
significa que ya no luchamos solos. Como escribe Pablo en Gálatas, y él lo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque era posible que él se sobrepusiera a todo esto, porque conocía la fuente. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, Él mismo es mi fuerza. Por tanto, mis amados hermanos, esta exhortación no es base en el positivismo, no se basa en eso, ni en la disciplina personal como en sí misma, ni en la motivación humana, sino en una vida de dependencia espiritual constante en nuestro Dios. Hablamos aquí de una disciplina que forma el carácter, porque fortalecerse en el Señor implica una práctica continua de hábitos espirituales, la oración, el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes, el servicio humilde y desinteresado hacia los demás. No se trata solamente de momentos místicos. Mis amados hermanos, ¿cuánto daño el monasticismo ha hecho al desarrollo de la vida espiritual? Y a la formación de siervos, porque para que valga, tú te tienes que ir allá donde nadie te perturbe. Te tienes que separar de todo, allá en la montaña. Bueno, el seminario no lo construyeron en la montaña, pero está rodeado de montañas. Pero hay quienes piensan que solamente así. ¿Cómo va a discipular usted a un creyente? ¿Solo a los que vienen aquí o solo a los que se van a la montaña? La vida espiritual se juega en el contexto de la vida cotidiana. No hay que apartarse, hay que ser sal. No hay que huir de la oscuridad. Es la luz que en las tinieblas resplandece. No estoy diciendo que se apague y se vuelva a oscuridad. Estoy diciendo que es en el contexto de la vida real. Y esto no se trata de inspiración ocasional allá en el monasterio, donde usted cierre los ojos, levante las manos, cruce sus piernas, respire profundo. No estoy diciendo que no se vaya a un retiro espiritual, pero no es necesariamente eso. La vida espiritual es un estilo de vida. La vida espiritual, mis amados hermanos, es de vida formativa. Esto tiene profundas implicaciones para quienes nos encontramos en una comunidad académica cristiana, como aquí el Seminario Lacey. Miren, amados hermanos, podemos tener todos los libros. Y por cierto, la próxima semana yo me tengo que regresar de Querétaro porque llega el equipo que viene a instalar la biblioteca de más de 6 millones de libros. Y me han dicho en más de 40 idiomas. ¿Se imagina lo que eso representa? Son recursos. Y eso es lo que conseguimos para ustedes. Los recursos, los idiomas bíblicos, plataformas digitales. Pero si no estamos fortalecidos en el Señor, nos estamos preparando para caer cuando vengan los días malos. Escúchalo muy bien en el nombre de Dios lo que le digo. El conocimiento sin comunión genera arrogancia. El conocimiento sin relación con nuestro Señor genera presunción, insolencia, vanidad y jactancia. Eso es todo. Pero la formación con dependencia espiritual produce conciencia. La formación, lo repito, con dependencia espiritual produce razón, produce prudencia, produce sensatez, genera sabiduría. Aplicación al Seminario Lacey. Amados hermanos, estudiantes, profesores, personal que integra el equipo. Este llamado a fortalecerse en el Señor es también una alerta amorosa para nuestros tiempos aquí en el seminario. No podemos confundir formación teológica con madurez espiritual, porque una puede estar sin existir la otra. Por eso la exhortación es clara.
Cada clase que usted toma, cada texto que usted lee, cada hora que estudia debe ser una oportunidad para depender más del Señor Jesucristo, de su gracia, de su amor y de los beneficios de la cruz, no menos. Y nuestra oración entonces debe ser: Señor, por favor, no me dejes salir de esta institución con puros 6. No. O me conformo con que salga con 6. Ya salí. Que esa no sea su preocupación. Señor, no me dejes salir de este seminario siendo más fuerte en mí mismo, sino más débil, para que tú seas más fuerte en mí. Mira mi debilidad. Observa, Señor, mi dependencia de ti. Señor, yo no puedo. Señor, yo no califico. Señor, yo no soy apto. Pero en tu nombre, no importa que sean más grandes que nosotros, no importa que sea tierra que se los come vivos y que sea tierra de gigantes, tenemos que creer que más poderoso es nuestro Dios, que nos envió a conquistar esa tierra. Eso se va a lograr solamente cuando nosotros dependemos y aprendemos a fortalecernos en el Señor. Nuestra oración debe ser entonces esa. Entonces, amados hermanos, para fortalecernos en el Señor, es abrazar mi debilidad como lugar de encuentro con su poder. Es caer rendido al pie de su cruz. Fortalecerme en el Señor no es otra cosa más que reconocer y abrazar mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconocerlo. Fortalecerme en el Señor es eso precisamente. Rendirme en el límite de mis fuerzas. Para entonces descubrir que Él nunca se agota. Es caer delante de Él con mis manos abiertas y vacías para recibir la plenitud que solo Él está dispuesto a derramar en mí. Es eso. Yo le escribí aquí llore. Por supuesto que no, usted tiene que hablar con el corazón. Tiene que hablar con la mente, pero con el corazón. La única manera que usted puede predicar sin estar leyendo como banderita, banderita, banderita tricolor, cuando estábamos en el kinder. Banderita, banderita, banderita tricolor. Tenga sus notas. Son suyas. Pero hable con el corazón. Si usted no está convencido de eso, ¿a quién espera usted convencer en la audiencia? Sea usted, sea auténtico, sea genuino, no imite a nadie más. El apóstol San Pablo no se detiene ahí. Aquí vamos a hacer la transición. Vamos a ayudar cuando estamos comunicando a que entiendan que vamos a pasar a otro punto. No se detiene ahí el apóstol San Pablo. Como buen maestro, añade una segunda enseñanza en su exhortación y en el poder de su fuerza. Es decir, no basta con saber en quién fortalecerme. Necesito comprender la magnitud de esa fuerza que se me ofrece. Preguntas retóricas. ¿Cómo es ese poder? ¿Qué significa que su fuerza sea suficiente? ¿Y cómo se manifiesta
esa fuerza en el día a día de un discípulo, de un seminarista, de un maestro. Pasemos entonces a descubrirlo en el tercer y último punto de este mensaje. Después de exhortar a los creyentes a fortalecerse en el Señor, el apóstol Pablo intensifica su mensaje y en el poder de su fuerza. Este énfasis final, mis amados hermanos, no es una repetición poética, no lo es. Es una progresión didáctica cargada de contenido espiritual, porque Pablo quiere asegurarse de que entendamos qué tipo de fortaleza es esta que está a nuestra disposición. Permítame hacer esta observación. Es interesante notar en el texto bíblico que en los escritos paulinos, cuando Pablo habla del poder de Dios, suele usar 3 términos diferentes para enfatizar la magnitud de ese poder. Uno de ellos es dunamis. Hace mención al poder inherente, o sea, a la capacidad. Pero también utiliza otro vocablo griego que es kratos, que es la fuerza que se manifiesta. No la que es inherente, sino la que se manifiesta. O sea, es el poder operativo. No es que tenga el poder. Aquí lo describe como dunamis. Pero el kratos es ese poder, pero cuando se hace manifiesto. Y el ischus es otra palabra. Es una fuerza establecida. Es una energía perdurable. Es como la del conejito, ¿no? Que nunca se acaba. La de la pila. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Es que yo no sé de pilas, Duracell, que nunca se acaba. Eso es perdurable, inagotable, una fuente inagotable. Cuando el apóstol San Pablo está diciendo, y en el poder de su fuerza, el apóstol San Pablo está apelando entonces a una plenitud del poder divino. No habla de una energía abstracta, ni está hablando tampoco de una idea mística. El apóstol San Pablo está haciendo referencia al poder real. El apóstol San Pablo está hablando aquí del poder efectivo. El apóstol San Pablo está haciendo mención aquí del poder activo que Dios despliega en aquellos y únicamente en aquellos que se rinden a Él. Por consiguiente, con esta frase debe interpretarse como una metáfora inspiradora. ¿Sí? No. Debe interpretarse, mis amados hermanos, como una realidad espiritual disponible para el pastor, para el maestro de escuela dominical, para el diácono, para el maestro, para cada discípulo. Para cada discípulo del Señor Jesucristo, para cada persona que se rinde a Él. Por consiguiente, entonces, esta frase, amados hermanos, es de gran relevancia. ¿Sabe por qué? Es una realidad disponible para cada discípulo, pero especialmente, escuche, especialmente en medio del ministerio. La lucha va a venir. Y usted necesita estar preparado para eso. No tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha, no con uno, contra huestes que apestan, huestes espirituales de maldad, huestes. Y usted necesita saber que cuenta con esto de parte de nuestro Dios. Es una realidad disponible para cada discípulo. Que no tenga que estar diciendo, pastor, venga a orar por nosotros. Pastor, hable con mi hijo. Pastor, enséñele que está disponible para ellos. Pero enséñele que tan poderosa es la oración de él como la suya. Porque tan poderoso es el poder con el que él cuenta, con el que usted tiene. Y no se le ocurra decir, es que yo soy aquí la autoridad.
autoridad es Él. Y nosotros solamente somos siervos inútiles. Y hasta eso, miserables, porque ni siquiera lo que debíamos de haber hecho, a veces lo hemos hecho. Ni siquiera eso. ¿Cuál es ese poder? Que está en el pastor, en el diácono, pero también en el hermano que conoció al Señor Jesucristo el día de ayer. Porque Cristo vive en él. Quizá usted se pregunte, y use una vez más esas preguntas retóricas para despertar la mente, el entendimiento, para hacer la conexión. Porque ya dijimos, o sea, una comunicación es un diálogo, no es un monólogo. ¿Cuál es ese poder? Para poder entender mejor ese poder, debemos ir a Efesios 1, 19 y 20. Miren lo que Pablo está diciendo aquí. El apóstol San Pablo lo define con una claridad diáfana. Sin duda, cuando él dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El pastor, el diácono, el líder, el maestro, el creyente de la semana pasada. Para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Amados hermanos, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para fortalecerte hoy mismo. Sí, a ti y a mí. Amado hermano, esto no es retórica motivacional. Por supuesto que no. Es doctrina bíblica pura. Enséñela. El Evangelio no solo perdona, también empodera. Y este poder no solo está en los cielos, está activo en ti. Vasijas, esos somos frágiles de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Te empodera. Y este poder no solo está en los cielos, amado hermano, está activo en ti si estás en Cristo. Y aquí, si hay personas que le están visitando y que no conocen al Señor, aproveche la ocasión para presentar el mensaje del Evangelio. Ese no es mi contexto, por eso no lo hago. Estoy suponiendo que todos ustedes ya se convirtieron, ¿no? O levante la mano el que todavía no. Decía una señorita ya en una iglesia hace muchos años, hermano Elías, ya por favor conviértase. Era un diácono de la iglesia. Y le decía así porque le llamaba la atención. Era terrible esa muchacha. La china le decíamos. Hermano, ya conviértase. Y un día dice, ¿qué tú no estabas aquí cuando, si ya hasta me bauticé? Hermano, conviértase aunque sea en sapo, pero conviértase. El que no se haya convertido, después hablamos. Pero mire, cuando usted, ¿cómo se va a manifestar ese poder de su fuerza en nuestra vida cotidiana? Aquí viene la aplicación práctica. Llevo 41 minutos con 50 segundos. ¿Me aguantan todavía? Ok. Cuando resiste la tentación, allí en su habitación a solas, ese es el poder de su fuerza. Cuando persevera en su llamado, a pesar de las dudas, a pesar de la presión, a pesar de ese poder de su fuerza, amados hermanos, cuando perdona a alguien que le ha herido, que le ha fallado, que le ha decepcionado, cuando ama usted a alguien que es difícil amar, cuando usted predica con pasión aunque esté cansado, ese es el poder de su fuerza. Ahí opera ese poder. No es su disciplina la que sostiene su llamado, es el poder de su fuerza, obrando en medio de su debilidad. Y esto es especialmente importante, mis amados hermanos, para ustedes, amados estudiantes. El seminario puede ser un tiempo de crisis interna.
El seminario puede ser un tiempo de muchas preguntas difíciles. El seminario puede ser un tiempo de luchas invisibles con maestros, con compañeros, en la cocina, en la administración, en cualquier lugar. Y yo qué sé, la lista puede continuar. Aplicaciones, ustedes las pueden hacer mejor. Pero quiero decirle que si usted está en Cristo, nunca va a estar sin poder. Puede que no sienta nada emocionalmente, pero espiritualmente le aseguro que hay una reserva inagotable del poder de Dios, el poder divino, y que está disponible para usted. La aplicación práctica de este poder, no lo olvide. Pablo no nos manda a fortalecernos en la teología sistemática. El apóstol San Pablo no nos está orientando para que nos fortalezcamos en la exégesis hebrea o griega, sino en la... Ya viene el día de la Reforma. La tradición homilética de la Reforma. Qué bueno por eso. Pero no nos está diciendo que nos fortalezcamos en eso. Nos está diciendo que nos fortalezcamos. ¿En qué? En el Señor y en el poder de qué? De su fuerza. Y si ese poder fue suficiente para vencer la muerte, si ese poder fue suficiente para conquistar el pecado, y si ese poder fue suficiente para despojar a los principados, exhibiéndolos públicamente allí en la cruz, entonces también es suficiente para sostenerte en tu preparación, es suficiente para sostenerte en tu ministerio, es suficiente para sostenerte en tus batallas personales. Transición a la conclusión. Voy a terminar, aunque se queden sin cantar. Porque hay muchas iglesias que se preocupan por enseñar a cantar a los hermanos. Y pareciera ser que es mucho más importante la reunión del coro y los instrumentistas y los bateristas y todas esas cosas. Y cuando pasan ahí con el samaritano que está tirado junto al camino, el sacerdote no tiene tiempo porque tiene que llegar a abrir la puerta del templo y empezar el culto. Y los levitas no pueden hacer un alto en el camino porque tienen que llegar a afinar los instrumentos, porque va a ser la hora del culto. Pareciera ser que eso es lo que está cobrando más relevancia en las iglesias hoy en día, mis amados hermanos, pero la palabra de Dios dice otra cosa completamente diferente. Y por eso nuestras iglesias se encuentran en la situación y en la condición en la que se encuentra, que como le dije al presidente de la Convención Nacional, cuando usted lea las estadísticas de lo que hizo el personal del seminario Lacey a través del Centro de Investigación Teológica y Eclesiástica, ustedes van a llorar. Porque revela precisamente la condición, la situación en la que nuestras iglesias están. Y nosotros que estamos aquí con la responsabilidad de preparar y de capacitar a los siervos de Dios, ¿cómo los vamos a capacitar? Afine la voz, afine el instrumento. ¿Traerá eso un impacto en la sociedad? ¿Traerá eso un cambio en esta sociedad caótica que cada día se está hundiendo más y más y más, y la sal y la luz está perdiendo su sabor? Amados hermanos, este es un llamado muy serio de parte de nuestro Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a concluir entonces este sermón didáctico. No voy a hacer toda la mención de lo que haría cuando lo estuviera presentando. Pero yo le dije, en la introducción usted le dice qué es lo que va a decir, porque tiene que decirles para dónde va. En el cuerpo de la predicación, usted tiene que decir lo que les dijo que les iba a decir. Y nada más eso. Y en la conclusión, dígales
lo que les dijo que les iba a decir, y se los dijo. Es una repetición. Eso no lo va a hacer usted en la comunicación escrita, pero en la comunicación verbal sí. La gente está pensando, las ideas se van. Usted tiene que reenfatizarlo. ¿Por qué sabemos que en la educación el primer nivel de enseñanza o de aprendizaje es la memorización? Es precisamente por eso. Pero ahí empieza solamente. Entonces, si usted quiere hacer discípulos desde el púlpito, repítalo en la conclusión. No diga otra cosa, repítalo. No lo voy a repetir porque ustedes no son nuevos, ya lo saben. ¿De qué hablamos? Por lo demás. Nos recordó que la vida cristiana es más que creencia en la Biblia. Es crecimiento espiritual. No se trata solo de aprender doctrina. Fortaleceos en el Señor. En ese paso nos llevó entonces a reconocer que nuestra fuerza no es suficiente, que no podemos vivir ni mantenernos por nosotros mismos. Y en el poder de su fuerza nos confrontó con una verdad gloriosa. Hay un poder disponible, real, efectivo y eficaz para cada uno de nosotros. Me voy a ahorrar la aplicación final de la conclusión por el bien de ustedes y por misericordia también hacia ustedes. Pero no deje de terminar con un llamado pastoral. Haga siempre un llamado pastoral. Hace tiempo el hermano Gabriel señaló aquí que hemos con mucha frecuencia nosotros dejado de extender una invitación o un desafío a la congregación. Ya no hay muchas conversiones porque los púlpitos están ausentes de una invitación a salvación. Los seminarios están quedando vacíos, no solamente aquí, también en el norte global, en Inglaterra, España, todos esos lugares, y ahora Estados Unidos. Y viene para acá, si no prestamos atención. Porque el que se queden vacíos es culpa de los directores. Quienes están predicando la palabra no están extendiendo una invitación y un llamado para responder, entregar su vida al Señor y dedicarla para su servicio. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No nos lavamos las manos, estamos haciendo nuestra tarea, porque estamos tratando de incidir en su formación ministerial. Nunca deje y nunca abandone hacer esa tarea que a usted le corresponde, haciendo discípulos desde el púlpito. Haga un llamado a la consagración, haga un llamado final para un compromiso personal del que está escuchando. Así que hoy, amados hermanos, entonces esto no es solo un sermón, es una invitación a vivir lo que decimos creer, a dejar de confiar en nuestra propia capacidad, a decirle al Señor con todo el corazón: fortaléceme en ti, Señor. No quiero caminar en mis fuerzas, quiero vivir en el poder de tu fuerza. Y cuando usted lo haga, se sorprenderá de lo que Dios puede hacer con una vida rendida a Él. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no está buscando discípulos perfectos. El Señor Jesucristo está formando discípulos fuertes para su gloria. ¿Cómo se tituló el sermón? Discípulos fuertes para su gloria. ¿Cómo? Por lo demás, hermanos, ¿y en qué? ¿Cuál es ese poder? Está a su disposición. No busca discípulos perfectos, busca discípulos fuertes para su gloria.